Esta es la impresionante historia de Coquito, el libro con el que millones de niños han aprendido a leer y a escribir. Mi mamá me mima, mi mamá me ama, yo amo a mi mamá. Son algunas de las frases que aún recordamos de esta gran creación. Esta es la historia de Coquito, el revolucionario método de la lectura para niños. Todo empieza con don Everardo Zapata Santillana, un educador arequipeño que en 1955, cuando tenía 29 años, publicó uno de los libros más recordados, el libro Coquito. Siendo un joven educador, don Everardo se da cuenta que los profesores tienen dificultades para enseñarle a los niños a leer y escribir, pues los textos que en aquel momento se usaban eran de origen francés y eso dificultaba mucho el aprendizaje de los alumnos. Al ver ese problema, don Everardo decide crear un libro propio para el castellano, un libro sencillo con el que cualquier niño pueda aprender a leer y escribir. Él se dijo, hay que aprovechar nuestro castellano, nuestro idioma es riquísimo, debemos de crear un libro a nuestro estilo. Ese es el ADN del emprendedor. Ve un problema y decide resolverlo. Así es como surgen los negocios. Don Everardo se dio cuenta que faltaba un libro 100% peruano y decidió crearlo. Para hacer realidad empezó a recorrer gran parte del país, pueblo por pueblo, para directamente recoger las problemáticas de los profesores al momento de enseñar a leer y escribir. En muchos lugares no encontraba la información que buscaba. Algunos profesores no querían expresarse, esto debido a que la mayoría no tenía título. A pesar de eso, él seguía recogiendo datos locales que le permitan crear Coquito, proyecto de quien don Everardo decía que era su primer hijo. Finalmente, Coquito fue creado en el año 1955. En aquel momento, don Everardo contaba con 29 años. En su primera edición, el profesor pensaba imprimir 20,000 ejemplares, pero inicialmente los planes no salieron como se esperaba. Con un lote de libros en la mano, sin internet, sin teléfono y sin apoyo, ahora el autor tenía otro reto: cómo vender su producto, cómo darlo a conocer. En los momentos difíciles, cuando las papas queman, allí es cuando aparecen los líderes. Esta fue la estrategia comercial del autor de Coquito. Don Everardo empezó a escribir cartas y las envió a 1,500 distritos del país, donde calculaba que había aproximadamente 2 colegios primarios, uno de varones y uno de mujeres. Así envió un total de 3,000 cartas a nivel nacional, las mismas que incluían un ejemplar de Coquito. Con esa idea esperaba causar interés y, mínimo, vender los 2,000 ejemplares que hasta ese momento había salido de imprenta. Pasó una semana y no había respuesta. Pasaron 2 semanas y nada. El editor empezó a impacientarse y dijo, ya no te voy a imprimir la cantidad pactada. Es por demás, no se van a vender. Ya están respondiendo, le dice don Everardo mientras le enseñaba algunas cartas que habían llegado desde el interior del país. El primer pedido del libro había llegado desde Moya, un distrito de la sierra, ubicado exactamente en Huancavelica. Así es como, conforme avanzaban los días, la imprenta recibía pedidos procedentes de todas partes del país. Don Everardo estaba feliz con el éxito de su Coquito. Han pasado más de 60 años y desde su creación, Coquito ha impactado en la vida de millones de niños. Tan bueno fue el método de lectura que el libro es usado en muchos países de habla hispana. Y, pese al éxito, don Everardo Zapata Santillana no se ha dormido en sus laureles y sigue mejorando constantemente en cada una de sus ediciones. En el año 2004, como reconocimiento a su larga trayectoria, el gobierno peruano le otorgó a don Everardo Zapata las palmas magisteriales en el grado de Amauta.